La pistola temblaba en mi mano, apuntando al corazón de mi exmujer mientras ella suplicaba de rodillas en el suelo de mármol de nuestra antigua casa. Pero no apreté el gatillo, en cambio. Le susurré el secreto que la destrozaría más que cualquier bala. Aquel día, cuando el último centavo de mi herencia familiar se evaporó en deudas ficticias, mi hermano mayor, el gran empresario, me llamó solo para decirme: Javier, eres un perdedor, no vuelvas a pedirme nada. Y entonces, con el boleto de lotería premiado aún caliente en mi bolsillo, decidí que el verdadero juego acababa de empezar, los haría pagar, uno por uno, con el veneno lento de su propia codicia. Me llamo Javier Ruiz, y en el Madrid de 2025, donde el sol quema las aceras de Gran Vía como si quisiera recordarnos que la vida es un horno implacable, gané 10 millones de euros en la Lotería Nacional. Fue un jueves de junio, uno de esos días en que el aire huele a churros fritos y a sueños rotos. Estaba en mi pequeño apartamento en Malasaña, rodeado de pósters descoloridos de Almodóvar y botellas de cerveza Mao vacías, cuando el locutor de la radio anunció el número 47 a 12 a 89 3 a 56. Mi número. El que había elegido en un arrebato de superstición, inspirado en la fecha de nacimiento de mi hija, que ni siquiera existía aún porque mi matrimonio con Elena era un castillo de naipes sostenido por mentiras. No grité de alegría. No llamé a nadie. En cambio, me senté en el sofá raído, con el boleto en la mano, y sentí un vacío que no era euforia, sino una claridad brutal. 10 millones. Podía comprar la libertad que siempre había anhelado, una casa en la sierra de Guadarrama, viajes a las playas de Cádiz, una vida sin el yugo de mi trabajo como contable en una firma de abogados cutre en Chambery. Pero, ¿y si esa libertad venía envuelta en la traición? ¿Y si los que decían amarme me veían solo como un pozo seco ahora que el dinero imaginario que fingía tener se había evaporado? Porque sí, había fingido antes. Meses atrás, para probar a Elena y a mi familia, había inventado una quiebra. La empresa quebró. Amor, le dije una noche de invierno, mientras cenábamos fabada en casa de mi madre en Usera. Sus ojos se endurecieron como el hielo del Manzanares en enero. Javier, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el piso? ¿Y yo? No era amor lo que vi en su mirada, sino cálculo. Mi hermano Carlos, el Golden Boy de la familia, el que dirigía una cadena de bares en La Latina, soltó una risa seca: hermano, siempre supe que eras un desastre con las finanzas. No cuentes conmigo. Mi hermana Laura, la abogada de derechas que coleccionaba Chanel falsos, ni siquiera levantó la vista de su móvil. Es tu problema, Javier. Nosotros tenemos los nuestros. Aquella noche, solo en la cama con Elena acurrucada a mi lado fingiendo preocupación, decidí que el juego se invertiría. Cobraría el premio en secreto. Lo invertiría en cuentas offshore a través de un contacto en Andorra que conocí en un congreso de finanzas. Y luego, profundizaría la farsa. Sería el paria, el fracasado, el que gatea en el barro de la miseria madrileña. Vería quién se quedaba, quién me tendía la mano. Y a los que me volvieran la espalda. Bueno, ellos pagarían con algo peor que el dinero, su alma. Los primeros días después del premio fueron un torbellino de adrenalina contenida. Fui al banco en sol, disfrazado con una gorra de los Lakers y gafas de sol baratas, y transferí todo a un fideicomiso anónimo. El banquero, un tipo con bigote de los años 80, me miró como si fuera un loco, seguro. Señor Ruiz, esto es una fortuna. Absolutamente, respondí. Y salí a la calle donde el tráfico de la Puerta del Sol rugía como un animal herido. Llamé a mi mejor amigo, Miguel, el periodista freelance que compartía conmigo noches de cañas en el mercado de San Miguel. Tío, estoy jodido. Perdí el trabajo. No sé qué hacer.
Su voz al teléfono fue un bálsamo. Javi, vente a casa. Hablamos. Pensé que era el primero en la lista de los leales. Pero la farsa se intensificó rápido. Alquilé un cuchitril en Lavapiés, un barrio donde los grafitis en las paredes narran historias de inmigrantes y sueños aplastados. Y vendí el coche, un viejo Seat León que Elena adoraba. Le dije que lo necesitaba para pagar deudas. Ella, con sus uñas pintadas de rojo pasión, explotó: «Eres un inútil. Javier, ¿cómo vamos a vivir así? Yo no firmé para esto». Discutimos hasta que las palabras se convirtieron en puñales. «Si no puedes con esto, vete», le espeté. Y ella, con lágrimas que parecían de cocodrilo, recogió su maleta y se fue a casa de su hermana en Vallecas. «No me busques», dijo al cerrar la puerta. No la busqué. En cambio, sonreí en la oscuridad, sabiendo que el anzuelo estaba tendido. Mi familia fue el siguiente acto. La cena dominical en casa de mi madre, doña Carmen, en un piso de los años 70 lleno de santos de yeso y el olor a cocido madrileño, se convirtió en un aquelarre. «Mamá, no puedo pagar el alquiler», confesé, con la cabeza gacha. Ella, con su delantal floreado y las manos agrietadas por años de limpiar casas ajenas, me abrazó: «Hijo, aquí siempre hay sitio». Pero Carlos, sentado a la cabecera como un rey destronado, bufó: «Mamá, no lo minds. Javier siempre ha sido un vago. Recuerda cuando pidió prestados 5.000 para invertir en criptos y lo perdió todo». No corregí la mentira. Era parte del guión. Laura, sorbiendo su vino tinto, añadió: «Yo no puedo ayudarte, Javi. Estoy en medio de un divorcio caro. Y con la ley hipotecaria nueva, ni sueñes con que te preste». Salí de allí con el estómago revuelto, no por el hambre fingida, sino por la bilis de la decepción real. Miguel fue mi salvavidas aparente. Me invitó a su piso en Chueca, un loft moderno con vistas a la plaza del Pedro Cerolo, lleno de libros de Vázquez Montalbán y vinilos de Seviner. «Quédate lo que necesites, hermano», dijo, palmeándome la espalda. Pasamos noches hablando de todo, de la corrupción en el ayuntamiento, de cómo el precio de la vivienda en Madrid nos estaba matando a todos, de mujeres que venían y se iban como el metro en hora punta. Él me prestó 500 euros para el mes, y yo los acepté con gratitud fingida, anotando mentalmente su nombre en la columna de los buenos. Pero incluso entonces, noté las grietas, sus llamadas se espaciaron. Sus invitaciones a salir se volvieron excusas. «Tengo una entrevista, Javi. Mañana». «Vale». Mañana nunca llegaba. El primer golpe real vino de Elena. 2 semanas después de su partida, recibí una citación judicial. Abogado de familia, estampada con el sello del juzgado de primera instancia de Madrid. Ella quería el divorcio express, y con él, la mitad de nuestros bienes. Pero como yo era el pobre diablo, exigía una pensión alimenticia por daños morales. La leí en un banco de la plaza de Callao, rodeado de turistas con mapas y palomas picoteando migas, y sentí la primera punzada de rabia pura. ¿Daños morales? Después de 10 años casados, construyendo una vida juntos desde que nos conocimos en la Facultad de Económicas de la Complutense, llamé a mi viejo profesor de Derecho, don Rafael, un hombre de bigote canoso y corbata floja que ahora era un notario retirado en Aravaca. «Javier, hijo, esto es una puñalada. Pero puedes contraatacar con pruebas de su infidelidad». ¿Infidelidad? Sí. La había olido meses atrás, perfumes extraños en su ropa, mensajes borrados en su móvil. Pero no quise verlo entonces. Ahora, era mi arma. Decidí escalar la farsa. Vendí los últimos muebles del piso en Wallapop, fingiendo desesperación en las fotos: urgente. Liquidación total.
Los ingresos reales los desvié a mi cuenta secreta, donde los 10 millones crecían como un tumor benigno. Caminaba por las ramblas de Lavapiés al amanecer, cuando los primeros rayos del sol teñían de oro los puestos de frutas marroquíes, y planeaba. La venganza no sería un estallido, sería un incendio lento, alimentado por sus propias llamas. Elena pagaría con su orgullo de reina destronada. Carlos, con su imperio de bares tambaleante por la inflación post-pandemia. Laura, con su fachada de mujer exitosa que ocultaba deudas de juego en casinos de Torrelodones. Y Miguel. Bueno, él sería el testigo involuntario. Pero esa noche, solo en mi nuevo agujero en la pared, un estudio de 20 metros cuadrados con humedad en las paredes y el eco de los trenes de cercanías, soñé con mi madre. Ella, rezando el rosario en la cocina, murmuraba: Dios castiga a los ingratos, Javier. Me desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. ¿Estaba yo convirtiéndome en el monstruo? No. Ellos lo habían forjado. Y el primer paso de mi plan se pondría en marcha al día siguiente, una visita a un detective privado en la calle Fuencarral. Un tipo llamado Víctor con cicatrices de navaja y un olfato para la suciedad ajena. Señor Ruiz, por 1000 euros. Le traigo la mugre de quien sea. Sonreí. 1000 euros era nada. La verdad, todo. Víctor era un mastín humano, con ojos hundidos como pozos de petróleo y una oficina que olía a tabaco negro y café requemado en el corazón de Malasaña. Me recibió con una palmada en la espalda que casi me descoloca. Dime, chaval, ¿quién te la ha jugado? Le conté lo de Elena, omitiendo los millones, y el garabateo notas en un cuaderno rayado. Fácil. La sigo una semana. Te traigo fotos, mensajes, lo que sea. 1000 adelantados. Pagué en efectivo. Billetes arrugados de mi fondo de emergencia falso. Y salí a la calle donde un grupo de punks tocaba flamenco fusión en una esquina. El Madrid bohemio me envolvía, pero mi mente era un laberinto de venganza. Los informes llegaron rápido. Elena no solo me había engañado, había estado viéndose con un constructor de Pozuelo. Un tal Roberto, con yates en el puerto de Barcelona y un ático en Salamanca que gritaba nuevo dinero. Fotos granuladas, y ya riendo en un restaurante de fusión en Huertas. Su mano en el muslo de él. Mensajes de WhatsApp donde planeaban escapar de ese perdedor. Te quiero libre, amor. El divorcio es lo mejor. Leí todo en un cibercafé de la Glorieta de Bilbao, con el zumbido de ordenadores viejos y el aroma a kebab de la tienda de al lado. El odio me subió por la garganta como bilis. No era solo traición, era un cálculo frío, como si nuestro matrimonio hubiera sido un contrato caducado. Decidí no confrontarla aún. En cambio, profundicé en la miseria. Perdí peso adrede, dejando que las ojeras se convirtieran en surcos permanentes bajo mis ojos. Pedí trabajo en bares de la Latina, pero con mi currículum de contable, me mandaban a freír espárragos. Lo sentimos, señor. Estamos en crisis. Crisis. La palabra del año en España. Con el PIB estancado y los alquileres por las nubes gracias a las regulaciones fallidas del gobierno. Me convertí en uno de esos fantasmas de la capital, durmiendo en albergues de caritas en Tetuán, comiendo menús del día en comedores sociales donde jubilados con pensiones mínimas compartían historias de Franco y la transición. Mi madre fue la primera en romperse. Me llamó una mañana de julio, cuando el calor convertía el asfalto en melaza. Javier, ven a casa. No puedo verte así. Fui, con una mochila raída al hombro, y la encontré en la cocina, amasando pan con lágrimas en las mejillas. Hijo, porque Dios nos castiga. La abracé, oliendo a su colonia barata de Mercadona. Y mentí, mamá. Es temporal. Pronto me levanto. Pero Carlos se rompió.
con su traje de Armani sudado y una carpeta bajo el brazo. Mira, Javier, te traigo papeles para que declares quiebra personal. Así te libras de deudas. Sus ojos brillaban con algo que no era fraternidad. Revisé los documentos después, cláusulas ocultas que le transferían mi parte en la herencia familiar, un piso en Vallecas que mi padre dejó antes de morir de cáncer en 2018. Quería todo. Para él, yo era el eslabón débil a eliminar. Laura fue más sutil. Me invitó a un café en la Plaza de Oriente, bajo las sombras de los leones de bronce que custodié en el Palacio Real. Javi, lo siento por todo. Toma, 500 euros. El billete crujió en mi mano como una hoja seca. Gracias, hermana. Pero su sonrisa era tensa. Y en el camino de vuelta, Víctor me envió un audio. Tu hermana juega en el Casino Gran Madrid. Deudas de 30.000. Está desesperada. Todo encajaba. Ella me daba limosna para limpiarse la conciencia, mientras planeaba venderme al mejor postor. Miguel, mi supuesto ancla, empezó a resquebrajarse. Nuestras noches en Chueca se volvieron esporádicas. Tengo una deadline, Javi, decía, mientras yo veía en sus redes fotos de fiestas en rooftops de Ibiza con influencers. Una noche, ebrio de Estrella Galicia en un bar de Malasaña, le confesé, tío, Elena me está jodiendo en el divorcio. Necesito un abogado. Él apartó la vista, removiendo su caña con hielo. Mira, Javier, no soy el indicado. Tengo mis propios líos. Prueba con abogacía española. Son baratos. Baratos. La palabra me dolió más que un puñetazo. Salí tambaleándome a la noche madrileña, donde las luces de neón de los sex shops parpadeaban como promesas falsas, y vomité en un callejón. El odio se solidificaba, el amigo de la facultad, el que juró en las buenas y en las malas. Me abandonaba por comodidad. El clímax de esa fase llegó con la audiencia de divorcio en el juzgado de Usera. Elena entró del brazo de Roberto. Ella con un vestido negro ceñido que acentuaba sus curvas, las mismas que una vez me volvieron loco. Él con un traje que costaba más que mi renta anual. El juez, un hombre calvo con gafas gruesas, leyó las demandas. La señora Ruiz alega abandono económico y emocional. Yo, en mi chaqueta raída, balbuceé, es mentira, señoría. La amo, pero la crisis. Ella testificó con voz temblorosa. Javier se hundió en la depresión. Bebió. Nos dejó en la ruina. Mentiras. Todas. Roberto, desde el fondo, me lanzó una mirada de superioridad, como si yo fuera una cucaracha bajo su bota Louboutin. Salí del juzgado con una orden provisional, pagar 1.000 euros mensuales, que no tenía en mi cuenta falsa. Llamé a don Rafael, profesor. Ayúdeme. Él, con su voz ronca de fumador empedernido, accedió. Te represento pro bono, hijo. Pero esto huele a podredumbre. Esa noche, en el albergue, con ronquidos ajenos retumbando como truenos, planeé el contraataque. Usaría mis millones reales para comprar deudas. Empezaría por Roberto. Víctor ya había descubierto que su empresa de construcción tenía préstamos pendientes en el Banco Santander por malversación en obras del AVE en Andalucía. Un pago anónimo a los acreedores, y su imperio se derrumbaría como un castillo de arena en la playa de la Concha. Pero el plan requería aliados. Conocí a Ana en un taller de escritura en la Casa de la Lectura, un centro cultural en Chamberí donde marginados como yo contábamos cuentos para sobrevivir. Ella era psicóloga, con ojos verdes como el retiro en primavera y un divorcio fresco a cuestas. Escribes con rabia contenida, Javier, me dijo una tarde, mientras compartíamos un cigarro en el patio. Le conté una versión edulcorada de mi historia, y ella escuchó sin juzgar. La traición es el veneno más lento, murmuró. Ana sería mi confesor, mi trunjián involuntaria.
No sabía de los millones, pero su empatía me recordaba que no todo el mundo era un lobo. Semanas después, el primer golpe cayó. Roberto recibió una auditoría sorpresa de Hacienda, orquestada por un denunciante anónimo a través de un jeque freelance en el dark web. Su yate fue embargado en Barcelona, y Elena lo vio desmoronarse en un piso compartido en San Chinarro. Me llamó histérica. Javier, ¿qué has hecho? Roberto dice que alguien lo saboteó. Fingí sorpresa, no sé de qué hablas. Elena. Estoy luchando por comer. Colgué, y por primera vez, sentí el placer culpable de la justicia poética. Pero el sueño con mi madre volvió, y si te conviertes en ellos, hijo. Desperté con el alba filtrándose por las persianas sucias, y supe que el camino no tenía vuelta atrás. El otoño de 2025 llegó a Madrid como un ladrón sigiloso, con hojas amarillas cubriendo las aceras de El Retiro y un viento que arrastraba promesas de lluvia desde la sierra. Mi farsa de pobreza se había convertido en una segunda piel, barba descuidada, zapatos con suelas gastadas comprados en el rastro, y una rutina de trabajos precarios, repartidor de globo en bici por las cuestas de La Moraleja, limpiador en oficinas vacías del Paseo de la Castellana. Cada pedaleo era una meditación en el odio, cada fregona, un borrón de sus caras en mi mente. Elena ahora vivía en un alquiler social en Carabanchel. Gracias a mi sabotaje sutil, anuncié deudas falsas en su nombre a través de Víctor. Y el banco la desahuciaba de su nidito de amor con Roberto. Ella me buscó entonces. No por amor, sino por supervivencia. Javier, por favor, hablemos. Su mensaje en WhatsApp era un lamento digital. Quedamos en un banco de la Plaza de España, bajo la sombra del Don Quijote de bronce que parecía burlarse de nosotros. Llegó con el pelo recogido en una coleta deshecha, sin maquillaje, los ojos rojos como tomates maduros. Lo siento, Javi. Fue un error. Roberto me prometió el mundo, pero todo se derrumbó. Fingí conmiseración, ofreciéndole un bocadillo de calamares de un puesto cercano. Elena, ¿por qué ahora, cuando te fuiste, me dejaste solo? Lágrimas rodaron por sus mejillas, estaba asustada. Pensé que eras el fin de mi vida. La abracé, oliendo su perfume barato de Zara, y susurré, te perdono. Pero necesito tiempo. Tiempo para verte caer más bajo. Carlos fue el siguiente en mi lista negra. Su cadena de bares, el Toro Bravo, con lo Kelsen Malasaña y La Latina, estaba al borde del colapso. La inflación había disparado los precios de la cerveza, y las terrazas cerradas por obras del metro ahogaban las ganancias. Víctor me trajo informes. Carlos había pedido préstamos usureros a prestamistas de lavapiés, tipos con tatuajes de calaveras y deudas que se cobraban con nudillos. Invertí 1 millón en acciones de competidores bares hipsters en Chueca que ofrecían tapas orgánicas y cócteles de ginebra artesanal. De la noche a la mañana, el Toro Bravo vio caer sus reservas en un 40%. Carlos me llamó. Voz ronca de insomnio. Javi, ¿sigues vivo? Oye, necesito hablar. El negocio va mal. Quedamos en su oficina. Un antro lleno de barriles de vino y facturas pendientes. Hermano, préstame 10.000. Te juro que te pago en Navidad. Su mano en mi hombro era viscosa. Rechacé, Carlos. No tengo ni para el pan. Salió furioso, mascullando, inútil. 2 días después, sus prestamistas lo visitaron, un ojo morado que vi en una foto de redes. Karma, pensé, sorbiendo un café solo en un bar de Usera. Laura, la calculadora, se rompió de forma más dramática. Su adicción al juego la había llevado a deudas de 50.000 en el casino de Torrelodones, un palacio de luces y ruina en las afueras de Madrid. Yo, anónimamente, pagué una parte a través de un testaferro, pero con intereses duplicados. Ella me confrontó en casa de mi madre.
Durante una comida familiar tensa, Javier. ¿Sabes algo de mis problemas? Alguien pagó mi deuda. Pero ahora debo el doble. Mi madre. Sirviendo tortilla de patatas. Palideció, hijos. ¿Qué está pasando? Laura gritó, es él. Siempre supe que era rencoroso. Carlos intervino, cállate. Laura. Javier es un don nadie. La escena fue un caos, platos volando. Insultos como balas. Salí al balcón, fumando un ducado robado, y vi el skyline de Madrid al fondo, torres de cristal que reflejaban mi rabia multiplicada. Mi madre me siguió, Javi, no los odies. Somos familia. Pero su voz temblaba, incluso ella dudaba. Miguel, el traidor disfrazado de amigo, fue el que más dolió. Después de meses de silencio, lo vi en una noticia de El País. Había escrito un artículo sobre la precariedad en Madrid post-crisis, citando amigos anónimos que vivían en la calle. Yo, llamé furioso, tío, soy yo tu musa de la miseria. Río nervioso, Javi. Es periodismo. No te lo tomes personal. Personal. Todo lo era. Decidí golpearlo donde dolía, su carrera. Anónimamente. Filtré a un tabloide de derechas que Miguel había plagiado artículos en su juventud. El escándalo estalló, despido de su medio. Boicot en redes. Me escribió, Javier. ¿Fuiste tú? Creí que éramos hermanos. Respondí, los hermanos no abandonan. Ana. Mi faro en la tormenta. Se convirtió en algo más. Nuestras sesiones en la Casa de la Lectura evolucionaron a cenas en mesones de la Latina, donde compartíamos rabo de toro y confidencias. Sientes culpa, Javier, diagnosticó una noche, bajo las guirnaldas de luces navideñas prematuras. No es venganza, es justicia. Le conté más, la lotería, la farsa. Sus ojos se abrieron como platos, Dios. Javi. Eso es una bomba. ¿Y si te descubren? La besé entonces, impulsivo, y ella respondió con una pasión que borró el frío de la calle. Pero Ana era mi debilidad, confiar en ella era mi ruina. El invierno golpeó duro. Madrid nevado, con el Bernabéu blanco como un sudario, y yo en un refugio de Leganés, planeando el clímax. Había acumulado pruebas, grabaciones, documentos, deudas manipuladas. Elena ahora trabajaba de camarera en un bar de sol, sirviendo cañas a turistas con sonrisa forzada. Carlos vendió 2 bares para saldar deudas. Laura entró en rehabilitación, financiada por mi madre que hipotecó su piso. Miguel escribía en un blog obscuro, amargado. Sentía poder, pero también un vacío. ¿Valía la pena? El sueño recurrente, mi padre, moribundo, susurrando, la familia es sangre, no veneno. Desperté con resaca emocional, y supe que el siguiente paso sería irreversible. Navidad en Madrid es un carnaval de luces y hipocresía, el mercado de motores lleno de artesanías falsas, villancicos flamencos en las plazas, y familias fingiendo unidad alrededor de mesas cargadas de langostinos y turrón. Yo la pasé solo en un hostal de embajadores, con una botella de Rioja y el eco de risas ajenas filtrándose por las paredes finas. Pero 2026 amaneció con mi plan en marcha plena, la fase de la confrontación sutil, donde el veneno se inyectaba gota a gota. Empecé por Elena. A través de Víctor. Le envié un sobre anónimo, fotos de su aventura, más un USB con grabaciones de sus llamadas a Roberto, donde lo maldecía por dejarla en la mierda. Incluí un billete de 1000 euros y una nota. Esto es lo que mereces. Disfrútalo antes de que se acabe. Ella irrumpió en mi vida 2 días después, aporreando la puerta del hostal a las 3 de la mañana. Javier, abre. Sé que eres tú. La dejé entrar. El pasillo oliendo a humedad y curry de los vecinos indios. Lloraba. El rímel corrido como ríos negros, por favor. Dime la verdad. ¿Tienes dinero? Me estás torturando.
Me senté en la cama chirriante, fingiendo fatiga. Elena, estás loca. Vivo de limosnas. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me hipnotizaron en una fiesta de fin de año en la Gran Vía, ahora eran pozos de desesperación. Te odio, Javi. Pero te necesito. La abracé de nuevo. Y por un instante, el viejo amor resucitó o fue lástima. La eché suave. Vete, Elena. No hay salvación aquí. Salió tambaleándose a la nieve sucia de la calle. Y yo lloré por primera vez. No por ella, sino por el hombre que fui. Carlos cayó más espectacularmente. Su imperio se desmoronaba, un bar clausurado por sanidad, denuncia anónima mía por ratas en la cocina. Otro embargado por impuestos atrasados que accidentalmente revelé a la agencia tributaria. Me buscó en un taller de reparación de bicis en Carabanchel, donde curraba medio tiempo. Javi, por Dios, ayúdame. Mamá está enferma por mi culpa. Su traje estaba arrugado, corbata floja como una soga. Le conté mi verdad parcial, hermano. Perdí todo. ¿Por qué yo te ayudo si tú no lo hiciste? Me miró con odio puro porque soy el fuerte. Tú, el débil. Le di una bofetada. La primera en 30 años de hermanos. Vete al infierno, Carlos. Esa noche, pagué a sus usureros el resto de la deuda, pero con una condición, que lo molieran. No lo mataron, pero lo dejaron con costillas rotas en el Hospital de la Paz. Mi madre me llamó llorando. Javier, ¿dónde estás? Tu hermano. Colgué, ahogándome en guilt. Laura fue un caso de psicología pura. La visité en la clínica de desintoxicación en las afueras de Alcalá de Henares, un edificio blanco como un sanatorio de los 50, rodeado de olivos desnudos. Estaba demacrada, con bata holgada y ojos hundidos. Javi, gracias por las flores anónimas. ¿Eras tú? Asentí. Por primera vez sincero, quería verte sufrir como yo sufrí. Ella rió. Amarga, somos monstruos. Papá estaría orgulloso. Hablamos horas de nuestra infancia en Usera, jugando al fútbol en solares con balones pinchados, de cómo Carlos siempre fue el favorito, y nosotras, las segundas. Te fallé, hermana, confesé. Ella tomó mi mano y yo a ti. Pero el juego me consumió. La perdoné en ese momento, o eso creí. Salí con el corazón pesado. Madrid al fondo como un espejismo. Miguel fue el catalizador. Lo encontré en un bar de Malasaña, escribiendo en su portátil viejo, rodeado de humo y murmullos. Javi, siéntate. Hablemos como adultos. Pidió 2 cubatas de ron con cola. Sé que me jodiste la carrera. ¿Por qué? Le conté todo menos la lotería, la decepción, el abandono. Pensé que eras mi amigo. Lágrimas en sus ojos, lo era. Pero la vida me asustó. Tu miseria me recordaba la mía. Nos emborrachamos, recordando noches en la Complutense. Discusiones sobre Kemis y el absurdo. Al amanecer, en la plaza del 2 de mayo, me confesó, hay algo peor. Elena. La vi con Carlos una vez. Twist menor, pero dolió, mi hermano y mi mujer. El odio se redobló. Ana me salvó de la espiral. Estás al borde, Javier, dijo en su consulta en el barrio de las Letras, con vistas al Congreso de los Diputados. Me recetó terapia, pero yo le receté verdad, gané la lotería. Ana. Todo es una farsa. Silencio. Luego, un beso, eres un loco hermoso. Pero esto te destruirá. Hicimos el amor esa tarde, en su sofá de cuero, con el sol filtrándose por persianas venecianas. Fue ternura cruda, cuerpos entrelazados como raíces en tierra árida. Pero al vestirme, supe, ella era mi talón de Aquiles. ¿La involucraría? El plan culminaba en primavera. Organicé una reunión familiar en un restaurante de Arganzuela,
fingiendo reconciliación. Mi madre, frágil con su bastón, lloró al verme mejorado. Elena llegó sola, ojerosa. Carlos con muletas. Laura sobria. Miguel como invitado sorpresa. Brindamos con cava barato por la familia. Pero bajo la mesa, pulsé play en un altavoz oculto, grabaciones suyas. Traiciones al aire. Caos. Gritos. Bastardo. Chilló Elena. Carlos cargó contra mí, pero lo derribé. Mi madre se desmayó. En el tumulto, susurré a cada uno: pagad el precio. Salí a la noche primaveral, corazón latiendo, sabiendo que el clímax real estaba por venir. El verano de 2026 fue un infierno seco en Madrid, con olas de calor que convertían el asfalto en espejos deformantes y el aire en un horno de panadería olvidada. Mi venganza había escalado a un crescendo orquestado. No más sutilezas, sino golpes directos que resonaban como truenos en la sierra. Elena fue la primera en quebrarse del todo. Después de la cena, la seguí hasta su piso en Carabanchel, un bloque gris de los 70, con grafitis de no al desahucio en las fachadas. Llamé a su puerta a medianoche, con una botella de vino en la mano como ofrenda falsa. Hablemos, Elena. De verdad. Entré. El lugar olía a humedad y a sueños evaporados. Muebles de IKEA desmontados. Platos sucios en el fregadero. Se sentó en el sofá, piernas cruzadas como en nuestros viejos tiempos, pero ahora con medias rotas. Javi, ¿qué quieres? Verme suplicar. Le serví vino, y mientras bebía, le conté fragmentos, ¿sabes? Roberto no fue el primero. Le vi con el jefe en la oficina, hace años. Sus ojos se ensancharon, mentira. Pero lo era verdad, Víctor lo había documentado todo. Lágrimas, estaba sola. Javi. Tú siempre ausente con tus números. Discutimos. Voces subiendo como la marea en la playa de Valencia. Me abandonaste por dinero. Gritó. La abofeteé. Suave. Pero suficiente para que su mejilla enrojeciera. No, Elena. Tú me abandonaste por ilusión. Le dejé un cheque de 5.000 de mi fortuna real, pero anotado como ayuda final. Toma. Y desaparece. Salió al balcón a fumar, sollozando. Y yo me fui. El corazón un nudo de PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y Piedad. Carlos me confrontó en su bar restante en La Latina. Un tugurio medio vacío con mesas pegajosas y jukebox tocando Camarón de la Isla. Hijo de puta, saboteaste todo. Rugió, blandiendo un cuchillo de cocina. Lo desarmé. Años de gimnasio precario en el Retiro pagados. Siéntate, hermano. Escucha. Le reproduje las grabaciones, su risa cuando fingí la quiebra, sus planes para quedarse con la herencia. Eres un cáncer, Carlos. Siempre lo fuiste. Él se derrumbó. Cabeza en manos, tenía miedo. Javi. Papá te quería más. Yo tenía que probar. Hablamos como niños, de peleas en el patio de Usera. De cómo él robó mi bici para impresionar a una chica. Le ofrecí una salida, vende el bar. Empieza de cero. Sin mí. Se negó. Orgullo intacto. 2 semanas después. Quité el tapón, pagué a un grupo de yonkis locals para vandalizar el local. Incendio accidental. Carlos en la calle. Mendigando como yo fingí. Laura fue redención parcial. La encontré en un grupo de en la parroquia de San Ginés, en el centro, donde el olor a incienso se mezclaba con confesiones rotas. Javi, no vengas a salvarme. Ya lo intento yo. La llevé a caminar por el Madrid de las Austrias, calles empedradas donde Cervantes soñó Quijotes. Hermana, te perdono. ¿Pero por qué me vendiste? Confesó, deudas. Pensé que eras débil, que no importaba. Lloramos juntos en una fuente, agua salpicando como lágrimas. Le di 20.000.
Real para ti. No para el casino. Me abrazó, eres mejor que nosotros. Pero al separarnos, vi duda en sus ojos. ¿Sospechaba la lotería? Miguel y yo tuvimos nuestro duelo en el Parque del Oeste, al atardecer, con el templo de Devot como testigo egipcio. Javi, devuélveme mi vida, suplicó. Barba sin afeitar, ojos inyectados en sangre. Le mostré el artículo plagiado. Impreso y arrugado, tú empezaste, mintiendo sobre mí en tu obra maestra. Peleamos. Puños y palabras, cobarde. Traicionado. Lo tiré al suelo, rodando en la hierba seca. Levántate, Miguel. Eres mi espejo roto. Se levantó, sangrando del labio. Lo siento. Era envidia. Tú siempre el soñador. Le di su chance, contactos en periodismo freelance, pagados anónimamente. Reconstrúyete. Sin traiciones. Ana era el centro de mi tormenta. Javier. Esto Tekken Sum. Me dijo en su piso de las letras. Libros de Lorca y psicoanálisis apilados como murallas. Le conté todo, la pistola que compré en el Rastro Negro de Vallecas no para matar, sino para amenazar. Los planes finales. Para. O me pierdes. Hicimos el amor de nuevo. Desesperado, con uñas clavándose en espaldas como anclas. Pero al alba, mientras ella dormía, vi mi reflejo en el espejo, un extraño con ojos de asesino. El clímax se acercaba, una confrontación final en la finca familiar en la sierra, alquilada con mi dinero real. Invité a todos, última oportunidad. ¿Verdad o ruina? Llegaron al atardecer, el sol tiñendo los pinos de oro falso. Mi madre primero, frágil en su silla de ruedas. Luego Elena, Carlos con cicatrices frescas, Laura sobria, Miguel con libreta en mano. Ana, a mi lado, temblando. Brindamos en el porche, vistas al valle de Lozoya. He mentido, confesé. Gané la lotería. 10 millones. Fingí la ruina para ver quiénes erais. Silencio. Luego explosión, Elena gritando monstruo. Carlos cargando con una botella rota. Laura riendo histérica. Miguel grabando. Mi madre. Voz quebrada, hijo. ¿Por qué? Disparé al aire con la pistola. Eco retumbando como juicio final. Porque me traicionasteis todos. Caos, peleas, llantos. Carlos me hirió en el brazo. Sangre caliente. Ana gritó, basta. Los eché, uno por uno, al bosque oscuro. Sola con mi madre. Le curé la mano, mamá. Lo siento. Ella, la sangre no lava pecados. Javier. La llevé de vuelta a Madrid, corazón hecho trizas. Pero el twist se avecinaba, invisible como la niebla serrana. El twist llegó como un mazazo en septiembre, cuando Madrid bullía con la feria de San Mateo. No, espera, era la de San Isidro, pero el calendario de mis ruinas se había torcido. Estaba en mi nuevo ático en Salamanca, comprado con parte de los millones. Paredes blancas y vistas al Parque del Retiro como un bálsamo falso para el alma ennegrecida. La venganza parecía consumada, Elena en terapia, trabajando de terapeuta infantil en un centro de día en Moratalaz. Reconstruyendo con humildad forzada. Carlos, gerente de un supermercado en Móstoles. Su orgullo pulverizado. Laura, abogada pro bono para inmigrantes, canalizando su culpa en justicia real. Miguel, columnista en un medio local, escribiendo sobre redención con mi sombra acechando. Mi madre, en una residencia en Aravaca, me visitaba los domingos, sus ojos llenos de perdón silencioso. Pero Ana me traicionó. O eso creí. Una mañana, mientras desayunábamos churros en la plaza de Colón, con palomas revoloteando como recuerdos, me mostró un email. Javi, mira esto. Era de Víctor, mi detective, señor Ruiz. Ana López ha estado investigando su lotería. Contactó con el banco. Sabe todo. El mundo se inclinó.
Mi confidente. Mi amante. La psicóloga que diseccionaba mi alma. ¿Me vendía? Corrí a su piso. Puño cerrado. Traicionera. Grité al abrir la puerta. Ella, pálida como la luna llena sobre las Cibeles, levantó las manos. Espera, Javi. No es lo que piensas. Se sentó en el suelo. Papeles esparcidos, extractos bancarios. Mi fideicomiso en Andorra. Quería ayudarte a parar. Llamé al banco para congelar transferencias locas como esa a los usureros de Carlos. Pensé que te hundías. Lágrimas, te amo. Idiota. Pero tu venganza te está matando. El twist no era traición, era amor disfrazado de intervención. Me derrumbé a su lado, sollozando como un niño en la verbine de la paloma. Ana, ¿por qué no dijiste? Porque no escuchas. Eres sordo al perdón. Hicimos el amor allí, en el suelo, tierno y roto, con el tráfico de la Gran Vía como banda sonora lejana. Pero las consecuencias eran irreversibles. Mi madre empeoró un infarto en octubre, atribuido al estrés de nuestras guerras. Murió en el Hospital Gregorio Marañón, rodeada de tubos y pitidos, susurrando, Javi, libera el odio. El funeral en la Almudena fue un requiem gris. Elena leyó un poema de Machado. Voz temblorosa. Carlos cargó el ataúd. Lágrimas reales. Laura organizó todo. Eficiente en duelo. Miguel escribió la esquela. Yo, en el fondo, vacío. Perdónenme, murmuré al final. Ellos asintieron. Cicatrices compartidas. Elena se fue a Cádiz, a una vida de mar y olvido. Embarazada de Roberto, pero con mi sombra eterna. Cuídalo bien, le dije en la estación de Atocha, besándola en la frente. Carlos emigró a Valencia, abriendo un bar modesto en Ruzafa, llamándome ocasional, hermano. ¿Vienes? Laura se casó con un activista, mudándose a Barcelona. Pero nos escribíamos cartas, la ruina nos salvó. Javi. Miguel publicó un libro, Sombras de Madrid, dedicado a mí. Al amigo que me enseñó a caer. Ana y yo nos quedamos. Vendí el ático. Donamos millones a Caritas y a fondos para desahuciados. Ironía cruel. Viajamos a la Costa Brava, donde el mar Mediterráneo lavaba pecados en olas saladas. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN persistía, noches de insomnio, soñando con la pistola que tiré al Manzanares, con caras destrozadas. La venganza es un boomerang, me dijo Ana una madrugada en Cadaqués, con Dalí velando desde su museo. Sí, respondí, pero al menos voló recto. Madrid, al volver, era la misma, tráfico en la M30, tapas en la Latina. Sueños en Gran Vía. Yo, Javier Ruiz, el millonario invisible, caminé por Sol con Ana de la mano. No más farsas. Solo verdad cruda, la traición forja, pero el perdón reconstruye. O eso espero. Porque en el fondo, el odio susurra aún, como un flamenco inconcluso en la noche castiza.